Buenos días a todos. Vamos a empezar con el seminario de hoy, que es un seminario mucho más práctico de los seminarios que os hemos ido dando desde septiembre hasta la semana pasada, de preparación de lo que es un proyecto de investigación de la AES. En el seminario de hoy vamos a ver ya el modelo de memoria que ha publicado el Instituto de Salud Carlos III, así como todas las novedades que él conlleva, cómo rellenar cada uno de los distintos apartados y a la vez vamos a enseñaros cómo funciona el aplicativo, qué novedades hay, cómo rellenarlo, cómo abrir una solicitud y cómo ir completando distintos campos. Muchas de las cosas que os voy a ir contando también vienen de las preguntas frecuentes, de la situación de lo que nos habéis ido preguntando todos estos días, empezando de cómo abrir la memoria, ¿vale? Entonces, sin más, pues voy a compartir mi pantalla. Como veis, estáis viendo la página del Instituto de Salud Carlos III. Es el organismo financiador, es la página que tenemos que conocer por excelencia. ¿Cómo llegar hasta donde está la convocatoria? Como veis, estoy bajando y aquí en los primeros hexágonos, el primero es financiación y acreditación. Me voy a cambiar de pestaña porque se ha abierto en otra pestaña. Vale, pues en financiación, como hemos dicho, hemos clicado en financiación y acreditación. Aquí nos explica lo que es la financiación. En el panel izquierdo, donde pone acción estratégica en salud, seleccionamos el desplegable y nos vamos a solicitudes. En solicitudes tendremos todas las modalidades, actuaciones, como las llaman ellos, de la acción estratégica que se han convocado ahora mismo, es decir, los distintos contratos, PFIS, Río Ortega, los Miguel Servet, etcétera, los programas de movilidad, y nosotros tendremos que ir hasta el subprograma Generación del Conocimiento, donde pone proyectos de I+D+I en salud. Aquí dice cuál es el plazo de solicitud, que está abierto hasta desde ayer, 28 de marzo, hasta el 25 de abril. Tenemos la botón de solicitud, que lo veremos luego más adelante, documentos normalizados, guía de ayuda, preguntas frecuentes y datos de contacto. En las preguntas frecuentes es un documento en el cual podéis encontrar las respuestas a las preguntas más sencillas preguntas más sencillas que ellos dan, ¿vale? Muchas veces las dudas que os planteéis, pocas veces están ahí. Sí que es cierto que lo que sí tienen las preguntas frecuentes es la tabla salarial de los técnicos para que se pueden contratar con cargo a proyecto. Por ahora vamos a empezar con la memoria. Para ello nos vamos al icono de documentos normalizados, que me voy a abrir. Entonces, en documentos normalizados tenemos todos los documentos de cada una de las modalidades. Como os hemos dicho, pues nos vamos al subprograma estatal de generación de conocimiento, proyectos de I+D en salud, y aquí encontramos todos los documentos asociados a la convocatoria. En la memoria del proyecto es el modelo normalizado, es por el cual vamos a empezar. También se han publicado el desglose de los criterios de evaluación. En nuestro caso, este certificado no nos afecta. La declaración de interés empresarial es un documento adicional que se puede incorporar. El documento de coordinación solo es necesario para los proyectos que sean coordinados y lo tiene que presentar el coordinador del proyecto. Y son una serie de recomendaciones que yo también os animo a leeroslas para campos a incluir en vuestro currículum y cómo complementar. Bien, pues nos vamos a la memoria del proyecto y como veis, no se puede ver. Esto es así porque el modelo de la AES es un PDF inmanejable. Como veis, dice, please wait. Sale un mensaje de error. Siempre os va a salir un mensaje de error si nos abrimos este PDF con un navegador, como acabo de hacer yo. Si lo descargamos en la memoria
como sabéis, toda descarga siempre, aquí como estoy compartiendo simplemente esta pestaña, no aparece, pero siempre se apareciendo justo debajo, entre la barra y la pestaña. Si yo le doy ahí para abrirlo, estamos diciendo que me lo abra el navegador. Con lo cual, volvemos al mismo problema. No se puede abrir. Y siempre me dice, me da error la memoria. No, la memoria tiene un formato difícil y no se puede abrir con ningún navegador. ¿Qué es lo que hay que hacer para abrir la memoria? Pues bueno, como ya no la hemos descargado, voy a compartir directamente todo. Como yo ya me he descargado la memoria, pues la abro directamente con Adobe Reader o cualquier otro lector de PDF. En este caso se me ha puesto que por defecto es un navegador y me dice que no. Adobe Reader. ¿No? Que pensaba yo que tenía aquí instalado el Adobe Reader. Vale, pues no está instalado el Adobe Reader. Vale, como veis, no, yo no tengo instalado de Reader en este ordenador. Si os pasa a vosotros esto, lo que tenemos que hacer es ir a instalarnos el Adobe Reader. Vale, pues no estaba compartiendo esta parte. Bueno, no tengo instalado Adobe Reader. Entonces tengo que instalarlo rápidamente. Acrobat Reader. Descargar. Para un momentín que me está instalando el dispositivo para poder abrir la memoria. Lo digo, es el error más frecuente, número 1. Recibimos más de 5 consultas al día pidiéndonos ayuda para abrir la memoria. Y no nos vamos a cansar de decir que se abre directamente desde el escritorio con el Adobe Reader, principalmente. Nunca se va a abrir ni con un Chrome, ni se va a abrir con un Microsoft Edge, ni nada. O sea, es muy complicada. Aprovechando ya, mientras que se me va descargando, también os comento que la memoria conviene descargarla y abrirla para que la veáis, pero no para que estéis trabajando directamente en todos los campos ya ahí. Conviene que trabajéis en un Word para poder editar y luego ya cuando lo tengáis ya revisado, lo hayáis compartido entre vuestra persona de confianza, entre vuestro equipo, etcétera, y ya además me hayáis medido que la extensión de cada página que se ajuste a lo que pone ahí, si son de secciones de 5.250 caracteres o de 15.700, una vez que tengamos todo eso, ya lo metemos en la memoria. Porque como veis, ya simplemente para abrir la memoria ya genera muchos problemas, más si no hacemos más que trabajar desde ella. No es un documento fácil, como os digo, de trabajar con él. Esto ya se me está terminando de instalar, disculpad la demora. Bueno, mientras que se va instalando, sí que es cierto que puedo aprovechar para enseñaros mientras otros documentos normalizados, ¿vale?
Los criterios de evaluación. Este es un documento, esto es un PDF normal que sí que se puede abrir desde el navegador. En la convocatoria simplemente pone que el equipo vale 30 puntos y la propuesta vale 70 puntos. No obstante, desde el año pasado, el Carlos III está haciendo un ejercicio, digamos, de desglosar más la puntuación que se va a ir dando a cada apartado. Y este año en la parte de equipo se ha habido una reformulación de los puntos y de los ítems que se están valorando. Como veis, el perfil del IP es el apartado que más puntuación recibe, que recibe 12 puntos. El equipo investigador recibe 5 puntos. Además, van a valorar mucho la adecuación entre competencias y capacidades. La capacidad formativa, este es un ítem que el año pasado estaba y se mantiene, y es tanto del IP, COIP y del equipo. Es decir, si en el equipo tenéis algún colaborador que también dirija tesis, dirija TFMs, podéis ponerlo en la capacidad formativa porque se tiene en cuenta. Sin embargo, todos los apartados que aparecen por encima de lo que tengo enseñado del perfil del IP y COIP, que eran, pues, digamos, ítems que ya se valoraban también en los anteriores, son nuevos. El primero se refiere a la institución del IP o COIP, donde se va a llevar a cabo el proyecto. Van a valorarlo con 2 puntos. Hay un apartado de la memoria específico para eso y lo estamos preparando desde IDIPAZ, una plantilla que todo aquel que esté queriendo presentar un proyecto pues nos podrá pedir en un par de días, ¿vale? Van a dar 2 puntos si el IP o COIP está contratado por un programa Miguel Servet, con un contrato Juan Rodés, o es investigador clínico asistencial. Dan 2 puntos si el IP o COIP tiene 45 años o menos. 45 años cumplidos, o sea, teniendo en cuenta a 31 de diciembre de 2023, ¿vale? Si alguien tiene 45 años en este momento porque en octubre cumple 46 años, no le van a dar estos 2 puntos. Van a buscar un equilibrio de género en la composición del equipo investigador. Equilibrio de género significa que el equipo debe estar compuesto más o menos entre un 40 y un 60% de cada uno de los sexos, ¿vale? Ni menos de 40 ni más de 60. A ver, si estamos hablando de 38-62, se sigue entendiendo que hay un equilibrio de género. Pero no un 10% de uno, 90% de otro. No, eso ya es un desequilibrio. Entonces, desequilibrios no, equilibrios sí que se tiende ponderado. Hay un punto que es la participación ciudadana en el proyecto. Si el proyecto cuenta con participación ciudadana. Me voy a detener más luego en la memoria cuando hablemos de esto, porque por ahora no podemos resolver muchas dudas en este apartado. Y un punto para los IP COIP con con capacidad de demostrar atracción de talento. ¿Qué quieren ver aquí? Quieren ver si el IP o COIP es jefe de grupo dentro de los, como jefe de grupo haya conseguido contratos de recursos humanos en las actuaciones de recursos humanos de la convocatoria AES. Es decir, que el IP o COIP sea jefe de grupo de un Juan Rodés, sea jefe de grupo de un Río Ortega, de un Sara Borrell, de un PFIS, ¿vale? Van a valorarlo si lo ha sido en otras convocatorias nacionales de ámbito competitivo, ¿vale? Pero lo que buscan es capacidad de atracción de talento, es decir, cómo yo, como IP o COIP, puedo hacer crecer mi equipo. Y a través principalmente de valor en tu currículum para darte contratos de personal. La parte de la propuesta también tiene una ligera reformulación. Siguen estando los apartados de calidad y viabilidad. Siguen valiendo lo mismo que el año pasado. Simplemente que la calidad la han dividido en una parte como científica y en otra parte como metodológica, pero en la suma sigue siendo 15, que es lo que valía el año pasado. La viabilidad sigue siendo 15 puntos. Se ha incluido como puntuación ítem a valorar la perspectiva de género con 2 puntos. Ahora cuando os enseñe la memoria veréis dónde se tiene que incluir. Y por otro lado, la relevancia, aplicabilidad y capacidad de transferencia de conocimiento sí que son ítems que estaba el año pasado y han pasado de valer entre los tres,
30 puntos a valer 38. Digamos que estos 3 ítems, relevancia, aplicabilidad y capacidad de transferencia del proyecto, antes es lo que en la memoria denominan impacto y marco estratégico. Como os dijimos en el seminario que dimos en este sentido en diciembre, referido a marco estratégico e impacto de los proyectos, el impacto contaba el año pasado un 30%, ahora vale un poco más de un tercio del proyecto. Es muy importante que, aunque solamente es una página en la memoria, tengamos en cuenta estos aspectos de impacto, de relevancia, aplicabilidad y capacidad, que se van a medir a través del impacto social, en salud y económico, y la capacidad de transferencia a la práctica clínica o a la sociedad a través de guías de práctica clínica, patentes de los proyectos, ¿vale? Existen 2 factores de corrección y aquí este año los han dejado más claros que el año pasado. Por un lado, si el IP o COIP tiene una discapacidad igual o mayor al 33%, te van a dar 2 puntos más. Por otro lado está el criterio de emergencia. No es un criterio de urgencia, sino un criterio de, digamos, investigadores noveles, ¿no? Para poderte dar estos puntos adicionales, tienes que cumplir los 3 criterios. 1, tener 45 años o menos, como digo, cumplidos a diciembre de 2023. No haber obtenido un proyecto como IP en las convocatorias tanto del Carlos III como del Plan Estatal o en proyectos europeos. Es decir, que sea tu primer proyecto que te vayan a financiar. No confundamos con solicitar proyectos. Aquí dicen claramente no haber obtenido financiación. Es decir, que no te hayan concedido un proyecto, que lo hayas solicitado y no te lo hayan dado, no quiere decir que no dejes de cumplir este requisito. Y por último, poseer 3 publicaciones como primero, segundo o autor de correspondencias situadas en Q1 o Q2 de su área de conocimiento en los últimos 5 años. Bueno. Vale, entonces, esto es el único aspecto que se valora el Q1 o Q2 de una publicación. Para todos los demás, no se tiene, para todos los demás artículos que tengamos que poner en, perdón, que se me había terminado de hacer la instalación. Para todos los demás artículos que tengamos que poner en el CVA, la mención a los Q1, Q2, D1, etcétera, según el factor de impacto de la revista, a partir de esta convocatoria no es relevante. ¿Vale? Pues bueno, voy a pasar a ver, abrir. ¿Vale? Daniel, buenos días. Sí. Entiendo que no es relevante, pero cuando entras en el aplicativo hay un apartado de justificación y aunque no sea relevante, se puede poner, ¿no? Los indicadores bibliométricos tradicionales. En teoría buscan un indicador objetivo y según declaración DORA, la declaración de San Francisco, utilizar en la posición de la revista no es un indicador objetivo de la calidad e impacto de ese artículo. Por tanto, van a valorar más la posición de ese artículo, van a valorar más el nivel de citas que pueda estar teniendo ese artículo en función del tiempo, en función del área de conocimiento, etcétera, que el artículo esté en un D1 o en un Q3. Pero cuando dices la posición del artículo no es precisamente eso, Q1 o Q2. Solamente, no, cuando digo a posición del artículo, me refiero a posición del artículo dentro de la revista, dentro del área de conocimiento. ¿Vale? Bueno, pero sí. Pero no tiene nada que ver con Q1 o Q2. Quiere decir que si ese artículo, o sea, cuando tú coges el nivel de citas que ha tenido tu artículo en tu área de conocimiento y lo comparas con el nivel de artículos que desde el año que se publicó ese artículo está teniendo los artículos de esa revista en ese área de conocimiento, eso sí que lo puedes comparar porque el nivel de citas es un factor de impacto, ¿vale?
pero no, pues tú puedes tener un artículo en un Q2 que sea muy citado y por tanto parece ser que haya tenido muchísimo impacto y en un D1 que haya pasado completamente desapercibido. Sí. La posición de la revista, según el Journal Citation Report, no es relevante porque además va contra los criterios DORA completamente. Vale. Entonces, solamente te lo están contando para buscarte estas 3 publicaciones de cara a criterio novel, criterio emergente. Es lo único. Para aquellos IPs o coIPs de 45 años o menos. Pero ya está. En el resto de artículos que tengas que ir seleccionando, el mencionarlo no es lo que se busca en esta convocatoria, porque para eso han metido los criterios DORA. Vale, voy a... esto no. Comparto ya la... Vale. Estáis viendo el nuevo modelo de memoria, ¿vale? Así a priori, los que os hayáis presentado en los anteriores o conozcáis el modelo de 2022, no os va a parecer gran cambio. Más por nada, porque solamente aparece aquí en la primera página del 2023. Estas páginas es exactamente igual, ¿vale? Aquí donde pone el número de expediente, tenéis que poner el número que se os genera al abrir la solicitud dentro del aplicativo. Luego os enseño cómo se abre la solicitud dentro del aplicativo y lo tenéis que poner aquí. Es un número que va a empezar por PI, o sea, PI 23/0 y 4 números más. Entonces, lo que corresponda, pues ahí se pondrá. Yo voy a poner 0, 0, 0, 0. Son 5 números. ¿Vale? Completéis con los datos solo del IP, su licenciatura, doctorado, posición actual, fecha de incorporación, organismo, centro, facultad. Aquí el centro es el hospital, el organismo es el SERMAS, el departamento es el servicio, el correo electrónico que estáis contando. Si sois personal contratado por el hospital, sois estatutario, no funcionario. Si sois personal contratado por la universidad, si sois profesores titulares o catedráticos, sois funcionarios. Si sois profesores contratados, doctores o ayudante doctor, sois laboral, indefinido. El personal contratado por la fundación también es un personal laboral, dependiendo del contrato, pues se ha indefinido o no. Y vuestra, digamos, un resumen de vuestra trayectoria, ¿no? Como un currículum habitual. Vale. Como veis, el código que yo he puesto en la primera página ya me va apareciendo en todas las páginas, con lo cual no necesitáis completarlo. Actividades anteriores de carácter científico. Esta es una sección nueva que ha aparecido este año. Esto es cómo vosotros vais a contar vuestras 10 mejores publicaciones. Para que nos hagamos una idea, es como esto es DORA. O sea, los criterios DORA de la Declaración de San Francisco, aquí es como se están implantando. Se piden en dos, en todo este proceso de preparar la memoria y la solicitud, se van a pedir en 2 lugares separados. Uno es en la memoria y otro es en la solicitud al cargar el CVA. ¿Vale? Aquí en la memoria, digamos que en la parte de solicitud, que aunque lo veremos luego más adelante, hay que irlo detallando uno por uno. Aquí en la memoria podemos hacer, digamos, como un relato. Sí que es cierto que yo iría contando cada una de las 10 publicaciones y haciendo referencia a su impacto, pero digamos todo dentro de un contexto general, no que sea como algo muy... una publicación, otra publicación, sino que se vea que hay una trayectoria que va recorriendo cada una de las publicaciones que tú estás incluidas que estás poniendo para incluir su evaluación. Estas 10 publicaciones tienen que ser de 2018 en adelante. Y lo que tenéis que reseñar de cada una de ellas, ojo, de cada una de ellas, no de las 10 en su conjunto. Entre las 10 en su conjunto se tiene que ver que hay una trayectoria científica que te avala a ti como IP. Y en este apartado solamente es el IP. Pero lo que tenéis que ir explicando son sus aportaciones a la innovación. Es decir, ¿ha dado lugar a alguna patente esa publicación? ¿Ha dado lugar a algún cambio en la práctica clínica? ¿Ha generado alguna guía de práctica clínica que se haya derivado de los trabajos realizados con esa publicación? A las de tu línea de investigación como IP. Por ejemplo, si estamos hablando de IPs postdoctorales muy junior,
puedes poner, y todavía en el marco temporal te entra la parte de las tesis, de las publicaciones que hiciste con la tesis, pues puedes mencionar claramente que esas publicaciones te han llevado a ti a consolidarte a poder realizar la tesis y a consolidarte como investigador R2, ¿vale? Los investigadores postdoctorales son investigadores R2. Si ha habido algún beneficio para la institución, estamos hablando de, aquí para el beneficio de la institución, os queremos pasar un pequeño texto para que lo vayáis adaptando, de cómo estas publicaciones pues, pueden estar relacionadas con el proyecto el proyecto científico compartido de la institución, para las áreas, cómo van permitiendo la consolidación de los CESURes dentro del hospital, la consecución de recursos humanos, etcétera. Porque, bueno, me refiero a que si son publicaciones derivadas de un proyecto financiado públicamente, pues ese es un impacto que ha tenido. Estas publicaciones derivan de un proyecto financiado por el Carlos III, en el cual hemos conseguido estos resultados, y con ese proyecto además también conseguimos un contrato PFIX, un contrato Sara Borrell, etcétera. Es decir, todo lo que sea relevante tanto para la sociedad como para vuestra carrera investigadora. Aquí solamente tenemos 5.250 caracteres, ¿vale? Con lo cual es como un resumen de línea general y que entendiendo que entre todo tiene que, digamos, haber un hilo conductor. No perdamos en vista que tiene que haber un hilo conductor que avale tu trayectoria. En la parte de que veremos más adelante, que cuando se pone una a una cada una de las publicaciones seleccionadas, recordar que estas tienen que ser las mismas que se seleccionen dentro de la aplicación. Ahí cada artículo en el recuadrito, con que parece pequeño, sí que se puede extender, tiene una capacidad aproximada de 1.500 caracteres, con lo cual ahí podemos explicar más que lo que se podríamos explicar aquí. La tercera página es exactamente idéntica a la primera, pero solamente referido al COIP. En el caso que no haya COIP, no hay que rellenarlo. Y la página 4 es lo mismo que os acabo de explicar de las publicaciones y la relevancia dentro de la trayectoria científica del coinvestigador. Que antes lo explica para el IP, ahora es para el COIP. Cada uno tiene un apartado específico. En el caso que tengamos COIP, tenemos que justificar su presencia. Normalmente, cuando hay un COIP, se suele ser porque tienen, hay, digamos, como 3 tipos de proyectos en los que puede haber COIP. Uno, que el IP o el COIP, uno es clínico y otro es básico. Entonces, estamos hablando de proyectos con... perdón, que me quedo seco. De proyectos de colaborativos, pues clínico básicos bastante relevantes. Otro puede ser que haya proyectos entre 2 clínicos o 2 básicos complementarios, porque sean áreas que aportan los 2 mucho expertise de cara a la consecución del objetivo principal. Suele pasar si queremos, por ejemplo, colaborar pues, entre cardio y nefro para investigar, digamos, las implicaciones que puede tener para el corazón y para el riñón de determinado compuesto. Entonces, ahí tenemos 2 IPs clínicos que se tienen que justificar cómo se complementan. Y el tercero es lo que aquí se indica de realización del proceso de transición de liderazgo. Esto se refiere a liderazgo científico, ¿vale? Que una persona consolidada cercana ya a jubilarse, es decir, superior a 60 años, porque tú puedes realizar dos proyectos de transición a lo largo de tu vida profesional, cuando estés ya, digamos, finalizando tu vida profesional, pues puedes transferir esa línea de investigación a un IP más junior, tú irías como tú como COIP, serías el senior, y tienes que explicar un poco cómo va a ser, qué plan tienes para que el IP vaya adquiriendo esa posición de liderazgo dentro de la línea de investigación y cómo va a contribuir esto a su carrera científica. Aquí lo que se refiere es que un COIP que vaya como transición nunca podrá estar como en 2 proyectos solo podrá estar en 2 proyectos y los 2 tienen que ser consecutivos. Es decir, estoy en un primer proyecto de transición y luego hago otro proyecto de transición. No me puedo, estoy ahora y como ya no lo han concedido, me doy de baja y me voy a otro. Eso en el segundo lo penalizarán.
y seguramente en el primero no dejarán que esa baja se pueda ejecutar. Y tampoco van a conseguir que si una persona tiene previsto jubilarse a los 70 años y empiece ahora a los 60, pues siendo 2 proyectos consecutivos y teniendo en cuenta que se pueden pedir cada 3 años, no van a dejar que lo pidas ahora con los 60, luego a los 63 y luego a los 66. No, no quieren limitar a solamente a 2 proyectos consecutivos. Vale, la siguiente sección es una sección, no ha cambiado, sigue siendo la misma, es que indiques el título del proyecto, quién es el IP, el COIP, qué tipo de modalidad tenemos, si es individual, los COIP solamente pueden estar en los proyectos individuales, si se trata de un coordinado, un multicéntrico con su único centro beneficiario o con varios centros beneficiarios, ¿vale? El IP del coordinador se tiene que indicar siempre, tanto en el proyecto que esté presentando el coordinador, como en los subproyectos que no sean que formen parte de ese proyecto global, cuyo tengan como IP a personas de otros centros. Ahora mismo los proyectos no están limitados en la duración, la máxima son 3 años, ¿vale? Entonces tenemos que indicar si nuestro proyecto tiene 2 años, 3 años de duración. El resumen de objetivos y metodología del proyecto y su traducción al inglés. Aprovechando que aquí esta parte está en inglés, solamente tenemos este modelo en castellano, pero la memoria se puede complementar tanto en castellano como en inglés, sin que se esté obligado a elegir por un idioma en función de la cuantía que se solicite. Hace unos años, si se pedía más de 100.000 euros, se tiene que hacer obligatoriamente en inglés. Ahora no es necesario. Se puede pedir más de 100.000 euros y rellenarlo en castellano y pedir 50.000 euros y rellenarlo en inglés. Esta página, la sección 7, como veis, todas por ahora solamente tienen una página. Es una reformulación del apartado del historial científico del IP-COIP que hubo el año pasado. Aquí debemos indicar, digamos, nuestra trayectoria científica, basándonos en los proyectos que hemos conseguido con financiación competitiva, tanto de ámbito autonómico, nacional e internacional. Si hay algún proyecto privado que digamos que es de reconocido prestigio, yo también os animo a incluirlo, siempre y cuando sea con una evaluación competitiva, ¿vale? No un proyecto, digamos, que simplemente por presentarlo pues ya te lo hayan dado. Comentar si de las publicaciones que hemos tenido, o sea, de los proyectos que hemos tenido, si hemos tenido publicaciones. Y ojo, una cosa muy importante es que cada vez van a mirar más que si te han concedido un proyecto anteriormente en el FIS y haces una publicación relacionada con ese proyecto, te van a pedir que indiques en el paper que has obtenido financiación con el de Carlos III para realizar ese proyecto y el proyecto en el cual has conseguido financiación. Eso debe quedar muy claro en los papers, al igual que la política de afiliación de la institución, tenéis que indicar si ese trabajo se ha conseguido gracias a financiación pública. Y aquí os lo van a pedir. También os pueden pedir que si habéis realizado proyectos en los que habéis tenido la perspectiva, incluido la perspectiva de género, podéis explicarlo aquí. Aquí es hablar de vuestra trayectoria científica, ¿vale? En función de proyectos, las publicaciones relacionadas con estos proyectos, si habéis tenido perspectiva de género en cuenta en los proyectos, si habéis participado de manera clara en guías de práctica clínica, y luego os van a pedir aportar evidencias, es decir, que contéis evidencias de vuestra actividad de transferencia al sector productivo, bien porque hayáis conseguido patente, es decir, ¿qué evidencia puede ser que yo he conseguido patente? Pues estoy diciendo aquí, gracias a todos los trabajos financiados tenemos esta serie de patentes y pongo los números de las patentes o los modelos de utilidad o los nombres y los CIF de las empresas que han surgido desde el ámbito académico, etcétera. Si participáis en estructuras como el CIBER, las redes RETIC o RICORS, que las RICORS también son las que actualmente están vigentes, en infraestructuras científicas tecnológicas singulares, en plataformas de LISTI, etcétera, también debéis detallarlo. Y por último, también debéis identificar las evidencias de difusión pública de la actividad investigadora. Es decir, desde 2021 vienen pidiendo los proyectos que
expliquéis brevemente el plan de difusión a la sociedad y a los colectivos vulnerables, especialmente afectados por la patología objeto de vuestro estudio. Entonces, aquí no solamente es contar proyectos, contar redes, relacionar las publicaciones con los proyectos en los que habéis participado y que puedan tener o en las que la perspectiva de género la hayáis tenido en cuenta, aportar evidencias de vuestra transferibilidad, de vuestra capacidad de transferencia de resultados hacia la sociedad a través de patentes, modelos de propiedad intelectual, etcétera, sino que además también quieren evidencias y conocer qué hacéis a nivel de difusión de actividad investigadora. Y por último, bueno, si alguna de vuestras publicaciones ha influido en la generación de políticas científicas, pues también tenerlo en cuenta. O sea, digamos, es que todo el impacto importante que vuestra trayectoria, que habéis podido tener a lo largo de vuestra trayectoria científica. En las características del equipo, pues tenéis que hablar, también es una página, 5.250 caracteres, tenéis que hablar de cada uno de los componentes del equipo, es un poco su trayectoria y sus capacidades y competencias para estar en el equipo. Es decir, si yo quiero contar con un perfil, porque quiero hacer en mi proyecto metodológicamente una citometría de flujo, tendré que tener a alguien en el equipo que me sepa hacer una citometría de flujo. Entonces, X llamado X, ¿sabes? Lo pondré aquí, X llamado X, diré que tiene experiencia en citometría de flujo porque es pues, técnico de citómetro de flujo o tiene tal formación, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante porque esta información que voy a poner aquí luego se va a tener que reutilizar más adelante en el plan de trabajo. Pensar que lo que quieren viendo es que lo que vosotros vayáis poniendo en unos sitios tenga coherencia con lo que luego ponéis en otro. Que si vosotros identificáis una serie de tareas en la metodología a realizar, tengáis personas competentes que la puedan realizar y les tenéis que explicar aquí por qué esas personas son competentes. Es decir, si yo voy a hacer un reclutamiento en 5 centros, pues tendré que tener personas competentes para hacer el reclutamiento en esa patología. No voy a tener un centro en el cual sí tengo ese centro, pero que me han puesto pues manda un técnico. ¿Pero van a hacer reclutamiento? Sí, pues entonces tendrá que haber alguien competente para hacerlo, o sea, un facultativo que pueda hacer ese reclutamiento. Y explicar un poco cómo se van complementando también, pues al final todos los textos no son estancos, no son párrafo pum, 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 ¿vale? Tienen que ir un poco con un hilo conductor. Tú aquí vas contando un poco de la trayectoria de cada uno de ellos, ¿sabes? Haciendo mención, en el caso de los miembros del equipo, pues también se han tenido proyectos previos financiados, se han colaborado. En estos casos, cuando hablamos de colaboraciones en proyectos, seamos listos, son 5.200 caracteres, no pongamos todo el nombre completo del proyecto, no sé qué, ponemos el código del proyecto, por ejemplo, si los miembros del equipo han colaborado en un PI 20, pues ponemos PI 20/0000, el código que corresponda. Hacemos una mención brevemente IP no sé quién y ya lo tenemos mencionado para que ellos puedan ver esa, digamos, trazabilidad real de que esas personas, pues efectivamente están en esos equipos, ¿vale? Aquí habla de también concesiones en áreas de conocimientos similares, se refiere a los proyectos, complementariedad en el caso de que exista, es decir, si estamos haciendo un proyecto entre cardio y neuro, pues hablar un poquito más también de la complementariedad de los perfiles del equipo. Y si alguno tiene una publicación excepcional, ya sabéis que las publicaciones de los miembros de los equipos son miradas simplemente un poco más por encima, pero si alguno tiene algo más excepcional, sí que es el sitio ideal para indicarlo. Pero publicaciones que tienen que ver más, en este caso, con el proyecto planteado. No cuando lo hemos hablado antes para la parte de Dora, era más de vuestra trayectoria científica. Aquí podéis hablar más de proyecto planteado. Me he saltado una cosita que está aquí, que la voy a marcar en azul, que es la participación ciudadana en el proyecto. Como veis, a continuación ponen dos puntos y coma y se pone a hablar ahora otra cosa. Habéis visto que os he enseñado antes, en los criterios de valoración, que se puntúa con 2 puntos la participación ciudadana en el proyecto. Lo que nos han dicho a día de hoy, y esperamos poder ampliar la información en los próximos días, pero por ahora, desgraciadamente, no podemos decir mucho más,
es que debe haber participación ciudadana en los miembros, en el proyecto, en el sentido de que tienen que ser miembros del equipo. Y no sabemos bien cómo se tiene que articular esto. Porque un miembro del equipo tiene que tener unas tareas, pero aquí no está bien definido todavía. Entonces, cuando sepamos más información sobre cómo gestionar la parte de la información de la participación ciudadana en el proyecto, os la haremos llegar. Recomendación a día de 29 de marzo. Si consideráis o tenéis cercano alguna asociación de pacientes que pueda interesarle los resultados de vuestro proyecto, no dudéis ya en contactar con ella, porque a lo mejor puede participar en el proyecto alguien de la propia asociación, o a lo mejor la asociación puede hacer una carta de recomendación. Como os digo, no tenemos todavía articulado bien cómo va a ser, porque no nos lo aclaran de Carlos III. Pero no perdamos el tiempo e ir contactando con las asociaciones de pacientes que puedan que estén relacionadas con nuestra patología objeto de estudio, ¿vale? E ir avisándoles que le vamos a pedir una colaboración en los proyectos. La siguiente sección es muy interesante porque tiene una errata aquí en la memoria. La errata es que, si habéis visto en los criterios de valoración, pone capacidad formativa de IP, COIP y equipo, y aquí se han olvidado la parte del equipo. Pero lo que os piden principalmente, pues son eso, tesis, TFMs dirigidos en los últimos 5 años. Esto no hace falta que sea con hilo conductor. Esto es pum, 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 pum. Referenciando doctorado, título, año, universidad. Para las tesis, para los TFMs. Relación de recursos humanos conseguidos. Y lo mismo, os piden investigador contratado, agencia, duración, de y dónde. Residentes a cargo. Pues lo mismo, o sea, explicar quién es el tutor, quiénes son los rotantes, etcétera. Esto sí que os piden que seáis pum, 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 pum. Y se puede poner tanto el IP, COIP, y si alguna persona del equipo pues también ha dirigido tesis doctorales o TFMs, también es tutor de residentes o en otros proyectos, porque ahora va la de colaborador y antes iba de IP, ha conseguido en los últimos 5 años algún contrato asociado, pues eso, Ramón y Cajal, Marie Curie, Sara Borrell, PFIS, etcétera. Lo podéis poner sin ningún problema porque los criterios de valoración sí que lo ponen. Sección nueva, sección de institución de realización del proyecto, ¿vale? Nosotros estamos preparando un documento, como os he visto esta parte puntuada 2 puntos, además es el primer ítem que aparece en la sección de equipo. Estamos preparando un documento que os vamos a hacer llegar en los próximos días sobre la institución, sobre IDIPAD y sobre su núcleo asistencial, que es el hospital. En el caso que seas un IP que estés vinculado a IDIPAD, pero tu centro de realización sea la universidad, ponte en contacto con nosotros para poder incorporar determinadas partidas determinados párrafos a esta sección. Sí que os recomendamos que, por ejemplo, estamos hablando que el núcleo asistencial es el Hospital General Universitario de La Paz, tanto el infantil, general, trauma y materno, pero si estás en el Carlos III, en alguna consulta específica habilitada que esté allí, pues también se puede poner unas líneas complementando la parte del Hospital de La Paz, ¿vale? Como os digo, os facilitaremos en algunos días esta sección, y si no, os ponéis en contacto conmigo, os pasaremos, os digo mi contacto para poder complementarla. El resumen del proyecto, esta sección, independientemente de que el proyecto se redacte en inglés, esta sección sí o sí tiene que estar en castellano. Punto. Esta sección no es evaluada por ningún evaluador científico. O sea, se la leen, vale, pero no es evaluada. No tiene un ítem para evaluarla. Esta sección es leída y valorada por asociaciones de pacientes. Con lo cual, la parte del lenguaje no científico es lo más importante. Si tú a un paciente le estás diciendo que tiene un carcinoma en grado 3, a lo mejor le estás diciendo como que sabe que es algo grave, punto, pero no sabe que es un carcinoma. Entonces, seamos realistas a la hora de explicar esta parte. Simplemente es contar las características generales del proyecto, la vulnerabilidad del problema de la población que se quiere abordar,
el impacto y el plan de difusión de resultados. Como os digo, antes habíamos hablado que tenía que haber participación ciudadana en los proyectos, en la parte del equipo. Os he comentado que en la parte de trayectoria del IP os piden evidencias del plan de difusión. Pues aquí es el momento en el que, evidentemente, las evidencias sean pasadas. Aquí tenéis que decir qué vais a hacer para difundir, para divulgar los resultados del proyecto, tanto a la sociedad como a los colectivos de especial interés y vulnerabilidad respecto al proyecto. Contar acciones, ¿vale? En este caso, recordad que nosotros hicimos un seminario de impacto y difusión de resultados de investigación, en el cual os comenté bastantes tipos de eventos, ayudas, situaciones en las que se pueda llegar a realizar difusión. Cualquier duda sobre esta parte, lo mismo, cualquier duda, siempre poneros en contacto conmigo. Selección antecedentes y estado actual del tema. Aquí esto no ha cambiado, simplemente hay una novedad con respecto al año pasado. El año pasado, aparte de la selección de antecedentes, había una página específica de resultados previos. Ahora han vuelto otra vez a esta sección de antecedentes, ¿vale? Sí que es cierto, mira, aquí lo dicen, indicar si existen resultados preliminares en el ámbito de la propuesta. La bibliografía se cita en la siguiente página. Esta es una de las 2 secciones que permiten 3 páginas, 15.700 caracteres. Recordar empezar con un pequeño párrafo explicando la finalidad del proyecto. Luego ya entramos en el estado del arte. No olvidéis de mencionar si el proyecto forma parte de una línea de investigación consolidada que haya tenido financiación competitiva a lo largo de los últimos años, en el caso que así sea. ¿Qué grupos nacionales e internacionales, si hay muchos, elegir los más importantes que trabajen en vuestra línea de investigación del proyecto? ¿Vale? Y luego los resultados preliminares. Si alguno necesita aportar algún gráfico específico de los resultados que haya tenido, porque estos resultados preliminares no tienen por qué estar publicados, hacéis una citación al gráfico y lo incorporáis en el anexo final. En la parte, hay 2 anexos, pues uno para subir una imagen, ahí lo incorporaríamos. Bibliografía, nada que decir con respecto a años anteriores. Hipótesis y objetivos, ajustándose al espacio, nada que decir con respecto a años anteriores. Esta sección solamente hay que rellenarla en el caso de los proyectos coordinados o proyectos multicéntricos con varios centros beneficiarios. Y tiene que ver con el documento de coordinación del proyecto que se tiene que hacer, ¿vale? Sigue siendo igual que años anteriores. Sección metodología. Es la otra sección que, como es el sector de coordinación, que no todo el mundo se aplica, tiene más extensión. Son 3 páginas, 15.700 caracteres. El subepígrafe es idéntico al del año pasado, pero ahora desglosan un poquito más cómo quieren que describáis pues, el diseño y qué tienes que justificar expresamente, ¿vale? ¿Qué hay que justificar expresamente? 1, el cálculo de la variable, del tamaño muestral, ¿vale? Tamaño muestral, incluir la metodología de cálculo. Si nos estamos basando para calcular el tamaño muestral en un artículo, haremos referencia a ese artículo y lo citaremos. Si estamos calculándolo en función de la población y el alfa, etcétera, pues también haremos mención, o sea, explicaremos cómo hemos llegado a ese número. Si no tenemos referencia, pues pondremos en qué nos hemos basado para estimarlo, pero tiene que haber una metodología en este cálculo. La perspectiva de género se incluye en la sección de metodología. La perspectiva o dimensión de género es el análisis de género y o sexo, es decir, que una patología, cómo influye el género y o sexo en una determinada patología y cómo vamos a hacer nosotros para tenerla en cuenta, lo tenemos que explicar aquí. En el caso que no sea necesario, también tenemos que decir por qué no es necesario tenerla en cuenta. Pero desde incluso cualquier proyecto con investigación con animales, si eso luego lo queremos transferir a clínica, y en la clínica sí que existe una dimensión de género de esa patología por el tipo de incidencia, el cómo se produce. Es decir, yo pongo el caso siempre del cáncer de colon. Cáncer de colon no se produce exactamente igual en hombres que en mujeres.
En mujeres suele ser en el transverso y afectado teniendo influencia factores hormonales. En los hombres suele ser en el descendente. Y eso hay que tenerlo en cuenta en función de cómo hagamos un proyecto en cáncer de colon, ¿vale? Pues lo mismo va a pasar en cualquier patología. Pensar que incluso un análisis de género puede ser los condicionantes culturales de una persona a venir más a consulta o menos. Pues si estabas pensando en un proyecto de geriatría, ¿vale? O en un proyecto de salud mental. También recientemente, pues por ejemplo, salió la noticia de que las chicas jóvenes tienden más a hacer un enmascaramiento de su psicopatología del espectro autista, con lo cual tardan muchísimo más en llegar a un diagnóstico que en los chicos jóvenes. Y esto está haciendo que ahora mismo se tenía estimado una incidencia de 4 chicos por cada chica, a lo mejor son 3 chicos por cada chica. Entonces tenemos que hacer especial incidencia en tener en cuenta esta situación que se está dando de cara a hacer un reclutamiento equitativo, ¿vale? Sí que piden justificar la novedad, la originalidad del diseño, la pertinencia porque es importante, cómo se va a hacer, etc. Y el efecto incentivador sobre la institución. Lo mismo, os pasaremos unas claves para poder incorporar también cómo vuestro proyecto puede tener un efecto incentivador sobre la institución. Una cosa que os hemos ido comentando desde el seminario de metodología que dimos hace unos meses es que todo objetivo, tiene que estar relacionado con una hipótesis. Todo objetivo tiene que ser medible, para eso tenemos que explicar qué variables van a medir cada objetivo y qué metodología estadística, qué análisis estadístico vamos a utilizar para medir esas variables. Por favor, en la parte de análisis estadístico no hagáis un copia y pega de proyectos anteriores. Si no tenemos variables no paramétricas, no digáis que vamos a hacer un análisis no paramétrico. Veamos una coherencia entre lo que hemos puesto como objetivo, como variable y cómo vamos a analizar esas variables. En la parte de limitaciones del estudio, piden claramente que identifiquemos qué sesgos de datos podemos tener y cómo se van a compensar, así como señalar los riesgos de ejecución del plan de contingencia. Nosotros estamos preparando también unos riesgos generales asociados a la ejecución de un proyecto. No tenéis que hacer un copia y pega de lo que os estamos poniendo, pero sí que tenéis que tener en cuenta que algunos de esos riesgos os pueden aplicar y los tenéis que poner, y que puede haber otros riesgos que no sean contemplados porque no sean generales y sean específicos vuestros, que también tenéis que hacer ese ejercicio de pensar sobre ellos y qué se ocurriría para paliar si eso llega a ser así. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto con enfermedades tropicales, pues si llega una pandemia, la gente no viaja y a lo mejor pues se nos fastidia un poquito la cosa. Entonces tenemos que tener en cuenta todo este tipo de situaciones. Y como os digo, ya vais viendo que aquí en la parte de metodología vais viendo que tiene que haber un alineamiento, una coherencia entre hipótesis, objetivos, variables y análisis estadístico. Pues bien, un instante en esto. Voy a ir aquí a la sección del plan de trabajo. Como os he dicho antes, en la parte de equipo, aquí os piden desarrollo y distribución de las tareas en el equipo investigador. Y como os he dicho antes, cada persona del equipo tiene que ser competente en algo para el cual hemos puesto una tarea. Y aquí os está diciendo que tenéis que describir qué tarea va a hacer cada persona del equipo y por qué. Es decir, si yo tengo si yo tengo un técnico de citometría del flujo que hace la citometría del flujo, pues voy a poner que esa persona va a hacer esa tarea. Y por la razón, pues podré remitir a la sección anterior o explicarlo aquí. ¿Vale? Nos piden la adecuación entre las competencias y las actividades experimentales que van a desarrollar. Es decir, ¿por qué cada persona es idónea para hacer eso? Asimismo, tenemos que indicar en el plan de trabajo una serie de hitos, como son los hitos de la recogida de variables de las distintas etapas. Esto es muy variable en función del proyecto. Si estamos haciendo un seguimiento, pues recogeremos variables en función de la visita que tengamos para cada uno de los pacientes. Pues si tenemos visitas a 3-6 meses, pues tendría recogida de variables pues a 3-6 meses. Si son fases un poquito más experimentales, pues a lo mejor tengo que desglosarlas más para indicar el momento de recogida de la variable. El marco temporal de realización del proyecto, es decir, cómo vamos a estructurarlo, tiene que estar muy relacionado con lo que hemos puesto antes en metodología. Los riesgos de ejecución
que los generales, que son los que se han identificado en la metodología, aquí tenemos que indicar en qué momento vamos a evaluarlos y la planificación de su control. Y si vamos a vamos a pedir un técnico, como siempre hemos comentado, en el caso que necesitéis un técnico, tenéis que contemplarlo como parte del plan tenéis que asignarle funciones a esta persona. Ellos no dicen, necesito un técnico para tal, no, quieren que esta persona participe en el proyecto y que quede bien justificado. Me había saltado un montón la propuesta del plan de gestión de datos es idéntica a la del año pasado y lo que vienen pidiendo desde 2021, ¿vale? Os pasaremos un documento marco en el cual luego podéis adaptarlo a vuestro proyecto. El plan de trabajo, como os digo, como veis, aquí se hace redactado, aquí se hace con el formato tradicional y aquí se hace con un cronograma en el cual sí que os recomendamos mucho que marquéis esos hitos de recogida de variables, esos hitos de donde se van a evaluar los riesgos, si hay algún indicador para evaluación de riesgos, que quede todo muy visual. Esto es muy importante. Cuanto más visual sea esto, mejor para entender el proyecto y más puntos tendremos en el apartado de viabilidad. Marco estratégico. Una página, 5.250 caracteres y vale 1/3 de la puntuación, ¿vale? Como digo, aquí relevancia, aplicabilidad y capacidad de transferencia del proyecto, es decir, los ítems que aparecen en los criterios de evaluación. Tenéis que haceros referencia a impacto en salud, impacto económico, impacto social. Impacto en salud es la capacidad que tiene el proyecto para introducir mejoras diagnósticas o terapéuticas, etcétera. El impacto económico tiene que ver con la optimización de los recursos del Sistema Nacional de Salud, pues que menos consultas, pues a lo mejor menos radiaciones, a lo mejor reprocedimientos más rápidos, etcétera. Impacto social, cómo afecta esto a la sociedad en su conjunto y encima aquí también podemos hacer mención al plan de difusión hacia la sociedad. La parte de la necesidad no cubierta tiene que ver mucho con lo que hemos puesto en antecedentes de novedad, ¿vale? Luego, la contribución al avance científico, lógico también. Incluye una estimación del impacto en salud y su adecuación a aquí, estimación del impacto en salud, con lo que hemos estado comentando antes, ¿sabes? La vulnerabilidad, estamos trabajando en ver cómo podemos explicaros mejor este apartado para ver cómo contemplamos la parte de vulnerabilidad, una mención que tenemos que hacer aquí. No os olvidéis que el impacto social también tenéis que hacer mención a la línea estratégica de la acción estratégica en salud, en el cual se enmarca vuestro proyecto. Pensar que todo esto lo financian por algo, entonces tiene que estar relacionado a las prioridades que ellos quieren financiar. Entonces siempre hay que indicar brevemente, brevemente en el espacio que podamos, con todo lo que hay que explicar, esta, digamos, relevancia, esta adecuación a las líneas estratégicas de la acción estratégica en salud. Por último, también quieren ver si el estudio pues, será un estudio estanco o forma parte de una línea de investigación y se continuará con otros estudios, si este estudio va a generar unos retos regulatorios y organizativos y qué reformas podría implicar esos retos. O sea, por ejemplo, un estudio que estemos proponiendo para estudiar pues, la calidad percibida de los pacientes en determinada patología. Pues esto puede provocar un cambio organizativo posterior. También, por último, y no menos importante, hay que explicar que si el proyecto puede dar lugar a alguna patente, alguna protección de propiedad intelectual, alguna guía de práctica clínica, etcétera, pues hay que dejarlo claro si vemos que eso puede dar lugar ahí. Y si vemos que hay algún problema de que esa transferencia no se puede implementar efectivamente. Como digo, son muchos ítems a responder, hay que ser muy preciso en lo que se va poniendo. Por último, medios disponibles es una sección que no ha variado, es decir, que contamos para hacer el proyecto, ¿vale? Si estoy poniendo, tengo un técnico de citometría, necesito hacer citometría, pues voy a hablar del citómetro. Es un ejemplo claro. Las partidas presupuestarias, sabéis que se hacen primero se tienen que justificar correctamente aquí y a continuación se tienen que desglosar en este apartado.
En los casos que se solicite más de 300.000 euros, el detalle tiene que ser mucho mayor a la hora de justificar cada partida y los gastos en su conjunto. Y ya está, lo último que queda son los anexos, ¿sabes? Aquí, bueno, pues, como sabéis, la metodología también es muy concisa, lo que hay que poner, no os liéis a poner medio párrafo de criterios de inclusión, otro medio de criterios de exclusión, porque no son tan relevantes para todo lo que hay que poner en metodología. Y lo que hay que contar, sea si, por ejemplo, tenemos un protocolo clínico, porque nuestro proyecto es un ensayo clínico, pues a lo mejor toda la parte del protocolo que no entre en metodología, o sea, porque se ha puesto en un resumen, se puede poner aquí. Esta es la página el máximo de 3 páginas y este es el anexo como formato de imagen. Cuando tengamos toda nuestra memoria completada, tenemos que leer las instrucciones de la página 27, ¿vale? No podemos subir la memoria en el formato en el que tú puedes editarla. Tiene que estar cerrada, tiene que ser no modificable. Y para eso, pues aquí viene una serie de instrucciones que tenéis que seguir. En el caso que tengáis problemas, me enviáis la memoria, yo os la cierro y os la remito para que la subáis a la solicitud, ¿vale? Eso sí, por favor, plazo interno, 21 de abril, ¿vale? Estas son las principales novedades que trae la memoria. No sé si alguno quiere preguntarme algo con respecto a ella. Vale, pues no hay ninguna pregunta en este sentido. Yo voy a continuar con la siguiente parte que tenía previsto comentaros. No. Daniel, una preguntita muy fácil. Sí. ¿El vídeo lo estás grabando para poder repasar cada uno de los apartados, lo que has ido contando y tal, para que lo tengamos disponible? Sí. Desde el principio, o sea, esto es, entiendo que es un seminario un poco denso porque son muchas novedades que ha traído el nuevo formato de memoria y entonces entiendo que es más fácil que lo tengáis disponible, lo podéis escuchar por fragmentos según vayáis haciendo cada una de las partes y cualquier duda que luego vaya surgiendo, sabéis que me podéis escribir. Ya lo digo, mi correo es mentor@idipaz.es y lo antes posible os podré dar una respuesta, ¿vale? Pido un poco de paciencia porque ahora estos días son muchas consultas y reuniones presenciales, videollamadas, etcétera. Entonces, a lo mejor estoy respondiendo pues un poco más tarde en el día de lo que me gustaría. Pero cualquier duda lo podéis ver luego estos días. Supongo que a partir de mañana estará disponible ya y lo mandaremos por Idipaz Informa. Cualquier duda que os surja después de visionarlo me la podéis plantear, ¿vale? Gracias. Vale, lo último que yo quería mostraros, vuelvo a la página del ISTI, donde hemos visto que estaba la parte de documentos normalizados, donde nos hemos descargado la memoria, es cómo acceder a la plataforma de solicitud. Vale, pues entramos aquí donde pone solicitud y le damos al icono. Se nos abre esta pestaña, ¿vale? Como veis, comprobar que la parte de convocatoria pone PI 23, proyectos I+D+I en salud, AES 23, para que estemos entrando en el apartado correcto. La página de acceso para cada actuación de la AES es muy similar y lo único que te puede indicar dónde estás, si estás entrando bien o no, es esto de aquí abajo. Entramos en acceso sin certificado. Y aquí, si no tenemos usuario, nos damos a registrarnos como nuevo usuario. En nuestro caso, ya tengo yo el usuario, entonces, pues bueno, pues ponemos las claves y entramos. Y esto es lo que veremos. Bueno, si no entréis por primera vez, la parte de solicitudes iniciadas no la vais a ver, ¿vale? Vale. Quedaría más oculto, ¿no? Veríamos esto como nueva solicitud. ¿Qué son los pasos para abrir la solicitud? Muy importante, cuanto antes lo hagáis, mejor. Le damos simplemente a nueva solicitud. Todavía no la tenemos abierta, ¿eh? Solamente se nos ha abierto el modelo. Si estamos viendo las pestañas que nos están pidiendo, datos generales, equipo, documentos, presupuesto, personal con cargo, mensajes, publicaciones TVN y DIE. El DIE significa Declaración de Interés Empresarial, ¿vale?
nos dan un aviso que solamente el COIP, los proyectos individuales. Para guardar la solicitud sin nada más, porque para abrir la solicitud solamente necesito guardarla, lo único que tengo que hacer es irme abajo del todo en la primera pestaña y le doy a guardar. Me aparece el primer mensaje de error, que no es un mensaje de error, es un mensaje de aviso. Dice que todos los investigadores que formen parte del equipo tienen que tener un contrato con fecha posterior al 31 de noviembre. Nosotros decimos 31 de diciembre, porque es el marco temporal que sí, con el cual no tendremos ningún problema. Solamente un aviso, no pasa nada. No hemos metido a nadie en el equipo. O sea, que simplemente es un aviso genérico que van a tener puesto ahí. Le damos que sí, que queremos continuar. Y nos saca otro aviso, ¿sabes? Pero no nos preocupemos por este aviso. Lo único que nos ha dicho es que la presolicitud se ha guardado correctamente y que el IP indicado. No hemos indicado ningún IP, da igual, es un aviso que tienen preestablecido, ¿vale? Y además dice que aquí que se encuentra adscrito el IP a los institutos de investigación, pues el SGS, el ENIBIC, el de Granada, etcétera. Es un mensaje tipo que han puesto ahí. Le damos a aceptar y se acabó. Como veis, aquí, si en nuestro caso, bueno, estoy entrando con la cuenta institucional, pone tramitador, etcétera, y ya aquí nos aparece el expediente, en nuestro caso, PI 23/00230, ¿vale? Este número de expediente es el que tenéis que poner en la solicitud, en el cual yo antes había puesto PI 23/00000, como ejemplo. Entonces ya, pues esto, cuanto antes generemos la solicitud, pues antes podemos tener este número y quitárnoslo ya de encima. ¿Qué es lo que tenemos que rellenar y tener en cuenta? Vale, pues lo primero que tenemos que indicar es que si nuestro proyecto es a 2 o 3 años, ¿vale? Y esto pues es poner un número. ¿Que no queremos completar nada más? Bueno, pues ya le doy a guardar y salir y se acabó. No hay ningún problema. Me va a volver a salir otra vez los avisos. Es un poco pesado con los avisos, pero ya está. Como veis, tenemos aquí ya la solicitud que hemos generado nosotros. Pero no, o sea, tú, lo que yo acabo de hacer, lo podéis hacer tantas veces como sea necesario. Ponéis un dato y lo guardáis y salís, etcétera. Esto se va manteniendo que vais introduciendo y le deis después a guardar, se mantiene. Podéis salir, volver al día siguiente. Pero ya lo tenéis abierto y os vais familiarizando con ello. Bueno, la información general, duración, título, el título en inglés, el resumen en inglés, las palabras claves y las palabras claves en inglés. Vale. Código de centro. El código de centro, me voy a ir a la solicitud que había preparado abierto ya mi compañera Merche para que lo podáis ver. Los códigos de centro que hay que poner. Código de centro solicitante 1762. Para todos los proyectos que presentemos desde IDIPAZ, código de centro solicitante 1762. Siempre. Siempre. Y código de centro de realización 2419, que es IDIPAZ. Siempre. Esto es obligatorio. Esto es por lo que pone en la convocatoria. Son nuestros códigos y son los que tenéis que poner. Luego, centro de inscripción del IP. Aquí elegimos de todas las entidades que conforman IDIPAZ, pues el IP, si eres clínico y estás trabajando en el Hospital de La Paz, elegimos La Paz. Si eres un investigador que está contratado directamente en la fundación, si perteneces a la autónoma o a la europea, ¿vale? Aquí ya decimos de dónde somos nosotros, pero obligatorio, indispensable, por favor, que siempre hay muchos errores con esto, el código de centro solicitante tiene que ser el 1762. Si no ponemos 1762, nosotros nunca vamos a poder aprobar la solicitud, o sea, presentarlo. Y código de centro de realización no es el hospital, es IDIPAZ. Luego ya decimos que somos el hospital. Aquí nos saldrán las personas representantes legales. Preferiblemente preferimos que elijáis a Rafael Pérez Santamarina Fijo, nuestro gerente del hospital. Dato del investigador. Aquí te van a pedir los datos del IP, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es poner vuestro documento de identidad. Voy a poner el mío, con lo cual voy a dejar un momento de compartir y ahora
vemos cómo continúa esto. Vale, ya pasé. Vale. Al poner el DNI, aparece esta información, ¿sabes? Que la parte de arriba son mis datos personales. Entonces, ahí. Luego, la titulación. Os van a pedir claramente si tienes el doctorado o no. En mi caso, yo no tengo el doctorado, por eso tengo puesto este nivel académico, que es el que me corresponde. Las palabras clave, las áreas temáticas, etcétera. La dirección, podéis poner tranquilamente la dirección del hospital, vuestros códigos, teléfonos, correos de contacto, etcétera. Y los datos del centro del trabajo de vosotros. Estos son los datos que aparecen aquí, son los datos que ya tiene ahora me sale el nombre, el aplicativo, ¿vale? Si hay un dato que esté incorrecto, lo podéis cambiar. Aquí podéis buscar perfectamente, en mi caso es fundación, en vuestro caso puede ser fundación, puede ser el hospital, pues el EDIPAD no va a ser nunca el centro de trabajo, ¿vale? Y lo podéis actualizar. Importante que si tenéis el doctorado, lo indiquéis así. Aquí, este es el botón, esa nubecita con la flecha para arriba, es el botón para subir el currículum. Yo me había descargado mi currículum antes. Vale. Y ya quedaría ahí guardado. Le damos a guardar. Se ha completado correctamente. Vale, ha pasado una cosa muy curiosa, que como yo en mi currículum no tengo bien referenciado, porque lo he hecho así, es profeso, bien referenciada las publicaciones, porque no he metido los DOI, no me las ha dejado coger. Y esto es una cosa que, como yo me he puesto como COIP, como IP, va a dar problemas, porque si no pongo el DOI, no me cojo las publicaciones, no las puedo seleccionar. Entonces, no puedo indicar si soy autor principal o no de esa publicación y el recuadro en el que tengo que explicar más extensamente que lo que hemos hecho en la memoria esa publicación, ¿vale? El impacto de esa publicación. Eso saldrá si ponemos, cuando nosotros vinculemos correctamente las publicaciones con su correspondiente DOI. Sin DOI no se reconoce. Daniel, ¿y ahí solo hay que poner 10? No, a ti te dejará elegir, te aparecerán todas las que tú tengas puestas. Joder, voy a borrarlo. Te aparecerán todas las que tú tengas puestas, ¿vale? Pero tú te permitirá seleccionar. Es decir, si tú tienes en tu currículum 25 publicaciones en los últimos 5 años, ¿vale? Tú solamente tienes que seleccionar 10, de las cuales son las que tienes que escribir la justificación. Que no tienes que escribir el impacto de 25, solo el impacto de 10. Pero sí que es cierto que en las 25 puedes definir, como antes tú decías que si esa revista era del primer cuartil o segundo cuartil o no, ahora puedes decir si vas de ¿cómo se llama? De autor principal o no, ¿vale? Y esto te lo permite para cada publicación poner un pequeño comentario. Sí, un pequeño comentario. Lo hago solo en 10 y en el resto no lo hago. Claro, efectivamente, ese pequeño comentario de hasta 1500 caracteres, solamente en las 10, que luego son las que vamos a referenciar en la memoria, ¿vale? Pero en las demás que tú vas a subir ahí, no son no tienes que hacerlo. Esto es similar a como se hacía antes, que tú tienes que seleccionar, subías todas tus publicaciones, pero seleccionabas 10. Ahora sigues seleccionando 10. Lo único que es solamente las 10 que selecciones, pues publicas, tú escribes tu justificación, ¿vale? Como veis, al borrarme yo como IP, ha vuelto a salir otra vez el esto de aviso, ¿vale? En el botón de historial, ahora ya me he quitado, cuando estéis puesto lo podéis ver, le dais a historial y os saldrá una ventana emergente en la que os informará de los proyectos en los que estéis activos, ¿vale? Que son los que os podrían dar problema de incompatibilidad. Aquellos proyectos que, el IP y EcoIP, tiene que aparecer que no tiene que estar en ningún otro proyecto, ¿vale?
Y ese mensaje de error viene relacionado con este otro botón, que es nuevo, que es adscripción al Instituto de Investigación Sanitaria. Si estáis adscritos al Instituto de Investigación, lo podéis comprobar en ese botón, ¿vale? Recordad que si os presentáis por IDIPAD es porque sois miembros de IDIPAD, con lo cual no podéis estar, si os habéis cambiado recientemente de centro y os habéis incorporado a IDIPAD recientemente, comprobarlo aquí si ya se ha gestionado este alta, porque si no va a haber que gestionarla más adelante. O sea, nos va a dar problemas más adelante, ¿vale? Como digo, este campo no se completa porque se completa una vez que se ha puesto el DNI, la especialidad, servicio, año de doctorado. Como sabéis, es requisito nuevo este año tener el título de doctor, con lo cual tenemos que indicar el año en que nos hemos doctorado. Vinculación con el centro solicitante. Es lo mismo que os he explicado antes en la memoria. Si somos personal contratado por el hospital, somos estatutarios. Si estamos contratados por la universidad siendo profesores titulares o siendo catedráticos, somos funcionarios. Las restantes figuras de la universidad, más el personal contratado por la fundación, es laboral. Y el emérito, bueno, también puede ser de la universidad, del hospital, etcétera, ¿vale? Pero el emérito, quien sea emérito, que se ponga en contacto conmigo para si tiene alguna duda. Tipo de contrato. Esto solamente aplica para el personal laboral que tenga una de estas modalidades, ¿vale? Es decir, los Sala Borrell que se pueden presentar este año por primera vez como IP, pues tú dices que es un contrato Sala Borrell. Si soy Miguel Servet, etcétera. Para la mayoría que no estemos contratados bajo ninguna de estas modalidades, se completa ninguno de los anteriores. Fecha fin de contrato de investigador. Si hemos puesto que somos estatutarios, pues podemos ser interinos, entonces, o ser eventuales, tener una fecha fin. Tenemos que indicar la fecha fin real de nuestra finalización. Para todos los indefinidos, se pone 1 de enero del 2024. Esta es otra novedad, que esto es, bueno, es una familiaridad que ya nos vamos encontrando cada vez más en los portales de la administración pública, y es que de cara a evitar aportar un montón de documentación, debemos prestar o denegar el consentimiento a que lo puedan consultar. En este caso, a nosotros, ¿qué nos pueden consultar? Pues nos pueden consultar los datos de identidad para comprobar que efectivamente ese DNI corresponde con lo que la persona que decimos ser, los títulos universitarios, que o sea, nos piden el año de doctorado, pero lo van a comprobar. La vida laboral de los últimos 12 meses, porque esto está más relacionado con la ampliación de las bajas, ¿vale? Van a comprobar cuánto tiempo hemos podido estar de baja por incapacidad temporal o maternidad, paternidad, para ver si nos aplica, en el caso que hayamos dicho, que nos aplique el criterio de ampliación del tiempo que se nos evalúan las publicaciones. Y como digo, que es a partir del 1 de enero de 2018 hasta el día que presentamos el proyecto, 25 de abril a las 3 de la tarde, pues, a ver, no el 25 no, porque no va a dar, si se os publica una publicación el día 25, no va a dar tiempo que modifiquéis la memoria, la subamos y nos la firme el gerente, ¿vale? Entonces, pero hasta el 21 de abril sí que nuestro plazo interno sí que lo hemos puesto, ¿vale? Consejo, prestar el consentimiento. Es algo que agiliza muchísimas cosas, porque si no lo prestáis, nos llegarán notificaciones que os haremos llegar para que vosotros nos deis la documentación y cargarla. Parte de COIP exactamente igual, ¿vale? Sección de datos de contacto para gestionar la ayuda. Aquí, bueno, podéis hacer un pantallazo, copiarlo, lo mandaremos por correo, pero tenéis que poner estos datos tal y como están. Es el teléfono del 91 727 75 76. Móvil no puede falta nada. En email y en confirmar email es fundación.ulp@salud.madrid.org, ¿vale? Son los datos del centro para gestionar la ayuda. O sea, son los datos que tenemos que poner, nos piden a nosotros estos datos en concreto. Y los tenéis que facilitar vosotros, ¿vale? Otros datos. Acredita el IP o el COIP en este sentido, estar en los supuestos del artículo 9.2. ¿Cuáles son los supuestos del 9.2? Que en los últimos 5 años hayamos tenido una baja superior a 3 meses, que hayamos sido padres o madres, que en el caso de ser madre hayamos tenido una baja por riesgo del embarazo, o que estemos teniendo una reducción de jornada o otra situación por cuidado de persona dependiente. En esos supuestos nos van a ampliar nuestro periodo de evaluación de publicaciones.
Si es así, tenemos que indicar que sí. Si no, indicamos que no. Si tenemos una discapacidad reconocida, tanto la del IP, en el caso del IP como en el caso del IP, discapacidad superior al 33% y reconocida, marcaremos que sí en el IP o que sí en el COIP. Si no, marcaremos que no. Si tenemos 45 años o menos cumplidos a fecha de 31 de diciembre de 2023, pondremos que sí o pondremos que no. En el IP y en el COIP. Y si nuestro proyecto es un proyecto de transición, que como os he explicado en la memoria, son aquellos en el que IP es junior y el COIP es senior próximo a su jubilación, marcaremos que sí. Si no, marcaremos que no. Por tipo de proyecto, es lo que hemos puesto en la memoria. Si es individual, coordinado, multicéntrico, con un centro o con varios centros. Situación laboral. Aquí se pone activo. Activo. ¿Vale? Ya está. No hay que poner nada más. Tareas asistenciales. Si somos personal que tenemos actividades clínico-asistenciales, indicamos que sí. Si no las tenemos, indicamos que no. Línea de investigación prioritaria. Son las líneas de investigación que considera importantes el Carlos III. No son exactamente las líneas de la acción estratégica en salud que tenemos que poner en el marco estratégico. ¿Vale? Tenemos que seleccionar una de todas las que vienen aquí. La comisión de evaluación que queremos que nos evalúe el proyecto son estas 9 comisiones de evaluación. Y nosotros es donde aquí hacemos la propuesta de que nuestro proyecto sea valorado en esta comisión. ¿Vale? Prioridades temáticas científico-técnicas. Estos sí son las prioridades de la acción estratégica en salud que tenemos que mencionar en la parte de impacto. Pues como lo hemos mencionado allí, pues aquí pues simplemente seleccionarla. Si nuestro proyecto ha estado presentado a una convocatoria anterior del ISI, decimos que sí, y en este caso decimos el año, si no decimos que no. Si contamos con declaraciones de interés empresarial, porque hay una empresa que esté interesada en los resultados que vayamos a generar, diremos que sí, si no diremos que no. Y todo lo que hayamos introducido, pues damos a guardar. Vale, en la parte de equipo. Hay que darle primero a agregar miembro del equipo. Introducimos el DNI y nos abrirá la ficha de investigador, que es similar a la que se os va a abrir a vosotros como IP. Se adjunta el currículum de la misma manera y se le da a guardar. Y aquí pues se escribe el tipo de colaboración. Tipo de participación, colaborador. Es vinculación con el centro, pues cuando se da. El código del centro, pues en este caso, pues por ejemplo, si ponemos el 1762, damos a la fechecita y ya pues nos aparece que es la fundación, colaborador, tipo de vinculación con el centro, pues en este caso seremos un personal laboral. El contrato de personal investigador en formación son únicamente para los PFIs o contrato predoctoral. La formación remunerada se refiere a los residentes, porque los residentes sí pueden estar y los contratos, los predoctorales sí que pueden ser miembros de los equipos de investigación, entonces lo podemos decir. Voy a poner, por ejemplo, formación remunerada. Esto es una incoherencia que yo ponga que es una formación remunerada si estoy contratado por la fundación, porque solamente es para los residentes. Tipo de contrato, pues ninguno de los anteriores no aplica. Fecha, fin de contrato, etcétera, ¿vale? No se va a guardar porque no he puesto ningún DNI. Pero bueno, esto lo hay que hacerlo para cada uno de los miembros del equipo. Afortunadamente, no hay que seleccionar las publicaciones para los miembros del equipo. Daniel, ¿Sí? una pregunta. Soy Victoria Media. Yo que estoy contratada por el Ciber, ¿qué tipo de contrato tengo que poner que tengo? Yo tengo un indefinido del Ciber. Pues si tienes siendo indefinido es laboral. O sea, sí, los contratos de vinculación con el centro y todo eso. Claro, en el código del centro hay que buscar el Ciber. Pues no me sé el código del Ciber. Lo busco, o sea que está ahí. Sí, aquí nos deja, vale, la tenemos que buscar, ¿vale? ¿No ves? Cuando ya le da la lupa solo, me aparece esta pestaña. Pues nombre de razón social, pues buscamos Ciber, le damos a buscar y lo buscamos y lo seleccionamos por aquí, ¿vale? Vale. Entonces, por eso, simplemente, la vinculación con el centro, tú lo has dicho, o sea, vale.
me ha salido como miembro del equipo yo mismo. No sé qué ha pasado. La vinculación con el centro es el tipo de contrato que uno tiene. Entonces, si yo selecciono que soy colaborador, si yo tengo un contrato indefinido, siempre voy a ser laboral. Porque un funcionario, un estatutario, o sea, el estatutario, al estatutario no le piden si es indefinido o temporal. No. Si es temporal, sí que tiene que indicar su fecha fin de contrato, eso sí. Pero si es un interino que no tiene fecha fin de contrato, pues pone 1 de enero de 2024, ¿vale? Para el estatutario no le dicen si es indefinido o temporal. En cambio, los que estamos contratados por entidades pues como el CIBER, la Fundación, etcétera, siempre vamos a ser laborales, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Así que como estoy con la pantalla viendo, pues entender que me ha pegado sobre todo la pregunta. No he visto hermano levantar. Oye, una pregunta, sí. Daniel. Lo que no entendí, porque lo has dicho 2 veces, ¿no? El interino poner la fecha de fin del 1 de enero de 2024, pero eso en realidad no es así, ¿no? Es que es la fecha que ellos tienen que tener, o sea, para los que son, a ver, los que son interinos no tienes una fecha de fin, ¿sabes? A no ser que sea ya, pero tienes que poner una fecha sí o sí. Entonces, tienes que poner esa fecha. No, me deja guardar sin poner fecha, pero es verdad mi consejo es que pongáis esa fecha porque es una de las pocas cosas que aparece reflejadas en las preguntas frecuentes. ¿Vale? En el caso que tengamos un contrato indefinido, en el caso que tengamos una interinidad como estatutario o tengamos una plaza fija o seamos funcionarios, hay que indicar como fecha fin de contrato el 1 de enero de 2024. Si somos un estatutario con un contrato eventual, hay que indicar la fecha fin de ese contrato. Por ejemplo, en los que son Sara Borrell, son unos contratos con una duración determinada, pues hay que poner cuándo acaba ese contrato, ¿vale? O sea, si el contrato Sara Borrell acaba el 31 de diciembre de 2024, pues se pone 31 de diciembre de 2024, ¿vale? La fecha que corresponda, y si no, la fecha, digamos, que comodín, ¿vale? Pero ojo que tiene que ser correcto, que a nosotros nos toca luego comprobar todo este tipo de datos, ¿vale? Si queréis alguna pregunta más en esta sección, me podéis ir interrumpiendo, porque como no os puedo ver si tenéis manos levantadas, pues... Vale, en la parte de documentos es la otra... cancelar, como no he guardado, cancelar. La parte de documentos, aquí vienen las plantillas de los documentos que podemos descargar, la plantilla de memoria. La memoria, como os digo, también la podéis descargar donde os he enseñado al principio de la sesión. El documento de interés empresarial, vamos, también lo podéis descargar desde ahí. Y lo que tenemos que adjuntar. Aquí no pone un botón de adjuntar del currículum porque los currículums se adjuntan en las fichas de cada investigador, tanto si eres IP, COIP como personal del equipo, así que no os preocupéis. No todo lo que aparece aquí hay que adjuntarlo. Si no tenemos una acreditación de discapacidad, no hay que adjuntarlo. El título de doctor, pues podemos adjuntarlo, o si le hemos permitido, hemos firmado el consentimiento de verificación de datos, pues no haría falta. ¿Qué va a haber que adjuntar obligatoriamente? La memoria. O sea, la memoria y el currículum en la otra parte, pero la memoria. Esto es opcional. La acreditación de la ampliación, pues si estamos en este supuesto, pues subiremos la documentación pertinente. Si tenemos una empresa interesada, pues este documento que nos descargamos aquí en la plantilla y lo adjuntamos. El otro documento importante, obligatorio, o sea, que no quede duda, es si hemos consentido como IP al principio, tenemos que firmar este documento de verificación de datos. Nos descargamos la plantilla. Este Word sí que se puede ver en un navegador y lo podemos firmar. Solamente nos pide el nombre, el DNI, decir si somos IP o COIP, solamente IP o COIP, y el número de la ayuda. Decir, pues, donde residáis, a la fecha que consideréis, lo firmáis, o sea, ponéis aquí vuestro nombre, firmáis con firma digital a ser posible, si no os tocará imprimirlo, firmarlo y escanearlo. Y es algo que podéis luego ya subir aquí. Es una cosa que, si abrís la solicitud, la podéis hacer ya mismo. No os va a llevar más tiempo que 5 minutos. Y la dejáis ya hecha. Es el documento que necesitan también firmado en papel de que se ha consentido la verificación de datos. ¿Vale?
Y ya está. O sea, simplemente esto es escoger, juntar. O sea, te da una ventanita, le da a juntar. Te dice, pues lo mismo, el símbolo de la nube, igual que salía antes para los currículums, se selecciona lo que sea. Yo le di a abrir y lo di a juntar. Y a mí me parecerá que ha juntado un documento con la fecha de que lo he juntado y lo puedo descargar y ver. En el caso que me haya equivocado, lo vuelvo a juntar. O sea, si lo hago un día después porque me da cuenta que me he equivocado, lo doy a juntar. Y se le pondrá la nueva fecha. Se sobrescribe y se acabó. No hay ningún problema. ¿Vale? Esto no es válido tanto como para el documento de verificación como para la memoria, etcétera. ¿Vale? No hay problema en adjuntar las cosas mientras que la solicitud esté abierta las veces que sea necesario. Vale, en la parte de presupuesto, si hemos seleccionado que tenemos 3 años, nos pedirán que desglosemos el presupuesto que hemos indicado en la memoria por las partidas de personal, bienes y servicios y viajes, ¿vale? Solamente tenemos que completar estas 3. Esto ya se completa automáticamente. Como novedad, sabéis que los costes indirectos han subido el 25%. Desde el 21 han pasado a ser el 25%. Entonces, si yo pongo en bienes y servicios, pues 1.000 euros, pues ya me dirá... me dice que tengo unos costes indirectos de 250 euros, se me pone el coste total anual del primer año y al final se me sumará todo. Muy importante, por favor, muy importante, que es que el total que aparezca aquí, en total de costes, tiene que coincidir exactamente con el total que os pongáis en el desglose de la memoria, ¿vale? En la memoria no hay que desglosarlo por años, pero aquí sí. Entonces, a veces hay alguna suma mal, algo que baila, y suele ser motivo de abrir, digamos, o sea, aparecer en el listado de no admitidos y tener que subsanarlo. ¿Que es fácil? Sí, pero es un engorro. Y es más fácil, pues, estar pendiente. ¿Vale? Los costes de viaje nunca los pongáis en el primer año, por favor, solamente a partir del segundo o tercero. La partida de personal dependiendo de vuestras necesidades y bienes y servicios, pues es que vosotros cojáis el montante que habéis puesto en bienes y servicios y lo repartéis en los 3 años en función de cómo vaya a desarrollarse un poco el proyecto. Si son muchos fungibles, lo lógico es comprarlos al principio, más al principio y menos en el segundo y tercero, pero claro que haya compra. Si es un inventariable, tiene que estar siempre en el principio. Si son, digamos, pues dependiendo un servicio que necesitamos subcontratar o que es un servicio externo, pues a lo mejor pues se lleva más en el segundo año. En fin, aquí hay muchísima variabilidad, pero eso sí, que la división esté correctamente bien hecha con lo que ponéis en la memoria, por favor. Guardarlo. Si no volvéis a guardar, pasa lo que ha pasado aquí en el equipo, que yo no lo he guardado y no hay documentación. O sea, todo lo que yo haya podido hacer no ha quedado ahí. Se ha quedado colgado, ¿sabes? Bueno, se me acaba ahora la esto. Solo quedan 3 pestañas para finalizar, ¿vale? Porque se me ha quedado colgado, os lo voy contando. La pestaña de personal simplemente es que indiquéis qué tipo de categoría de personal estáis pidiendo. Si no pedís personal, no tenéis que completarlo. Por favor, que no sé qué te ha pasado ahora. Has quedado ahí pillado. La parte de publicaciones CVN, lo de CVN se ha quedado, he salido, no os preocupéis. Voy a volver a entrar porque se había quedado pillado. La parte, joder. La parte de publicaciones no es algo que tengáis que completar porque ahí simplemente vais a ver las publicaciones que se hayan cargado, ¿vale? O sea, las 10 publicaciones que se os hayan generado, cuando le dais a... Estoy otra vez dentro, disculpad. Aquí en publicaciones TVN, aquí simplemente van a aparecer
las publicaciones que vosotros habéis seleccionado. Solo las 10 que vosotros habéis seleccionado, nada más. Es como una pestaña que ha quedado ahí. Personal con cargo, que es lo que os decía, sí que se completa igual que presupuesto. Si hemos pedido un doctor, un máster, etcétera, pues ponemos 1 o 2, tal. No tiene nada que ver al nivel estadístico para nada. No tiene nada que ver con el tipo de categoría del equipo de investigación, ¿vale? Y de hecho, como dice aquí abajo, esta no la pongáis, licenciados, porque os lo van a pasar directamente a máster. O sea, hay veces que quedan reminiscencia de cómo se hacía un poco antes. Mensajes, nada, no os importe esta pestaña, simplemente aquí se va a generar una fila como está ahora mismo. Cuando vosotros generéis la solicitud, se pondrá aquí y ya está. Y la DIE con detalle, lo mismo que con las publicaciones. Si hemos subido una DIE, pues aquí te van a mostrar la información, ¿vale? Entonces, realmente, en esto, ¿qué nos tenemos que preocupar? Pues de las 4 primeras pestañas. De los datos generales, subir al equipo, subir los documentos, subir el presupuesto. Donde más errores suele haber a la hora de generar la solicitud, abrir la solicitud, son en completar los campos de aquí de inicio, ¿vale? Por favor, os repito, la parte de centro de solicitantes son estos los códigos. La parte de datos de contacto son estos los datos que tenéis que poner, es que estos son indispensables y tener bien completado. Si ya tengo todo terminado, puedo darle a ver borrador y si ya estoy seguro de tal, le doy a generar solicitud, ¿vale? Cuando ya pues, estemos más cerca del 21 de abril, le daremos a generar solicitud. Entonces esto se os quedará cerrada, ya no podréis modificar nada más y se nos pasa a nosotros. Nosotros la podemos presentar. ¿Que os dais cuenta que os habéis equivocado? Nos avisáis y volvemos a abrir la solicitud. Si no está presentada, vemos es más fácil. Volvemos a editar la solicitud, os decimos cómo editar la solicitud de nuevo y la volvemos a generar. Siempre, cualquier cambio, primero guardarlo y luego ya generarlo, en el caso que ya hayamos generado, ¿vale? Podemos guardar tantas veces hasta finales de abril que no va a pasar nada. Y luego ya cuando llegue el momento se genera. Si vemos que nos equivocamos, después de generarlo, hacemos cambio, le damos a guardar y luego a generar solicitud para que nos vuelva a permitir que el sistema nos pase la solicitud a nosotros y, por tanto, poder luego presentarla. Y bueno, sé que ha sido un poco largo y os pido disculpas por la extensión del seminario de hoy, pero sí que es cierto que quería contaros todas las novedades de tanto de cómo funciona el sistema y de cómo está organizada la nueva memoria y me he extendido más allá de lo que me hubiese gustado. Pero cualquier cosa, cualquier duda, como os digo, mi correo es mentor@idipaz.es. Podéis ponerme un correo. Si tenéis cualquier duda administrativa, no sabéis si podéis llevar a alguien en el equipo por el tipo de contrato o por el tipo de incompatibilidades científicas, os podéis dirigir a mi compañera Mercedes Ruiz, a Merche. Su correo es secretariatecnica@idipaz.es y aquí estamos pues, para intentaros hacer todo esto mucho más fácil. Si no tenéis ninguna duda, lo voy a dejar aquí y vamos, seguimos en contacto durante estas semanas. Oye, Daniel, una cosa, ¿sería posible que yo fuera, o sea, por ejemplo, yo presentara un proyecto por la universidad, pero que dijera que soy del IDIPAZ? Si estás adscrita a IDIPAZ, o sea, cuando hemos visto en la solicitud, tú coges y dices que el centro de realización es IDIPAZ, pero luego pones que tu centro de inscripción es la universidad, ¿vale? Entonces, sí que es factible que tú, siendo personal de la universidad, puedas presentar un proyecto por IDIPAZ si estás adscrita a IDIPAZ. En ese sentido no hay problema y evidentemente lo realizarás en las instalaciones de la universidad, porque IDIPAZ es una unión entre el hospital, la universidad y la fundación, ¿vale? O sea que en ese sentido no hay problema. Pero puede ser que yo quiera hacer en la universidad, que lo quiera, que mi centro sea la universidad, pero luego sí que pueda indicar que soy de un instituto. Claro, pero si eres un instituto de investigación, o sea, no nos confundamos.
La universidad puede pedir proyectos fuera de IDIPAD, pero si el personal de esa universidad, o sea, es que en tu caso no lo sé, ¿sabes? Si tú estás adscrita a IDIPAD, pides el proyecto a través de IDIPAD, ¿sabes? Pero dices en el proyecto, dices que se va a llevar a cabo en la universidad. En ese sentido no hay ningún problema. O sea, simplemente que lo único que aparece es que lo estás presentando a través de IDIPAD. ¿Me entiendes? Vale. A lo mejor es que no me interesa presentarla a través de IDIPAD, pero quería saber si tenía algún beneficio por ser de IDIPAD o no. ¿Hay beneficios por ser de IDIPAD? Sí. O sea, aunque no lo presentes por IDIPAD. Es que si estás adscrita a IDIPAD, sí o sí estás obligada a presentarlo por IDIPAD. O sea, es una cosa que lo pone en la convocatoria expresamente. Si estás adscrita a un instituto de investigación sanitaria, estás obligada a presentarte a través del Instituto de Investigación Sanitaria, seas de la universidad, seas del hospital, seas de la fundación o de la europea o de otro hospital, en este caso Getafe, que también está adscrito a IDIPAD. Y eso no ha cambiado este año, ¿verdad? ¿Cuál? Eso no ha cambiado este año. El año pasado no lo pusieron expresamente en la convocatoria, pero lo obligaban que fuera así. Y este año lo han puesto ya en la convocatoria expresamente. Si estás adscrita a un instituto de investigación sanitario, tienes que pedir a través del instituto. Aunque lo hagas en la universidad, que no hay ningún problema. Vale. Entendido. Hay una gestión ya más interna que no me compete a mí entre cómo luego se hacen los proyectos en colaboración con la universidad. Y sí que es cierto que te puedo decir que el año pasado una investigadora de la universidad, bueno, 2 investigadores de la Universidad de la Autónoma lo pidieron a través de IDIPAD porque estaban adscritos a IDIPAD. Así que no es nada raro, simplemente es que si estás adscrito a IDIPAD, lo pides por IDIPAD. ¿Sabes? Es más, o sea, en la universidad hay más casuística, porque los del hospital están todos adscritos a IDIPAD. Vamos, no me cabe duda. Los de la universidad podéis estar o no adscritos a IDIPAD, porque como además la Autónoma pertenece a varios institutos de investigación sanitaria, pues no es tan sencillo. Vale. Pero por eso. Entonces, Daniel, como centro solicitante siempre se pone la fundación, como centro de realización IDIPAD y como centro de adscripción, en mi caso, por ejemplo, el hospital. Correcto, ¿sabes? En el caso de como centro solicitante, cuando ponía otros centros distintos a la fundación, me decía que este centro no puede percibir fondos, o sea que hay que poner la fundación sí o sí. Sí, es que, o sea, ya me alarga mucho como para explicar las razones de por qué son las cosas así. Claro, pero te quiero decir, cuando ponía IDIPAD, que lo primero que puse me dijo, no, este organismo no puede recibir fondos, entonces dije, es verdad, la fundación. Ni hospital, ni IDIPAD, la universidad claro. Pero de otra manera, ¿sabes? No, centro de solicitantes siempre es la fundación porque somos los que tenemos la entidad, la personalidad jurídica y la encomienda de gestión del instituto. O sea, en el caso de Pilar, justo, permíteme que te ponga el ejemplo, tú tendrías que poner fundación como centro solicitante, centro de realización IDIPAD, centro de adscripción la universidad, sin ningún problema. De acuerdo. Creo que Victoria Heredia también quería comentar algo, no sé si... ¿Sigue ahí? No, estoy aquí, yo no nada más. Gracias. Vale. Si tenéis alguna duda o alguna cosa más, lo he dicho, podéis preguntarla ahora. Si no, muchísimas gracias por vuestra atención, por el tiempo que habéis estado aquí escuchándome y esperamos que a partir de mañana podamos ya difundiros este vídeo para que cualquier duda podáis ir ahí y podáis volver a escucharla y si no, en mentor@idipad.es o en secretariatécnica@idipad.es, cualquier duda, estamos encantados de atenderos. Pues muchísimas gracias por todo y nada más. Gracias a ti, un beso, gracias. Hasta luego. Buen día.